lo que no hay que, o lo que hay que cuidar, el equilibrio sobre todo, es el equilibrio entre el sodio y el potasio, ¿sí? Como ustedes sabrán, el sodio es fundamental para nuestro organismo, pero el sodio se encuentra fuera de toda célula. Se encuentra en muy poquita cantidad dentro de la célula, generalmente se encuentra en el líquido extracelular, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que lograr que ese equilibrio se sostenga. Si nosotros consumimos un montón de sal, lo que nosotros vamos a producir es que se acumule mucha sal, ¿sí?, dentro del plasma. ¿Y qué es lo que va a hacer esa sal? Va a producir un desequilibrio osmótico. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir que toda ese gradiente de energía que se produce por el sodio empiece a tratar de tomar toda el agua que se encuentra dentro de la célula, en el líquido intracelular, deshidratarla y producir un desequilibrio tremendo. Por eso es que este equilibrio hidrosalino, sodio, potasio, insume alrededor de un 20% del total de la energía que nosotros consumimos con los alimentos que comemos. O sea, es fundamental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra sociedad actual? Tenemos un exceso del consumo de sodio. Tenemos un exceso de consumo de sodio, el 50-40%, las estadísticas dicen entre un 20 y un 50, o sea, vean la laxitud que hay, está representada por la sal de mesa, que está conformada, como ustedes bien saben, por cloro y sodio, por eso es cloruro de sodio. Lo que hace referencia a esta diapositiva es que en un gramo vamos a tener 400 gramos de sodio y 600 de cloro. Entonces, si la OMS recomienda 5 gramos, 5 por 4, 20 y era 400, lo máximo que podemos consumir de sal, lo que sería saludable, tolerable para nuestro organismo, sería de 200 gramos, de 2000 gramos, perdón, ¿sí? Lo que equivaldría a 5 gramos, que serían 2000 miligramos de sodio, ¿sí? ¿Se entiende la ecuación que hice o no? Sí, Pero sí, se entiende, profe. bueno, perfecto, genial, ¿sí? Tengan en cuenta esto, en un gramo hay 400 miligramos de sodio, ¿sí? En un gramo de sal. Por eso es que la OMS recomienda 5 gramos, que son 2000 miligramos de sodio. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Por qué les digo 2000 miligramos de sodio? Porque si hay menos de 2000 miligramos de sodio, ya estamos hablando de una alimentación hiposódica, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo que nuestro cuerpo necesita de sodio para mantener este equilibrio hidrosalino son alrededor de 400 miligramos. O sea, cuando consumimos 2000, lo que nosotros necesitaríamos es un solo gramo. Y con eso andaríamos perfecto. Si nosotros consumimos 5 gramos, está bien, no andaríamos mal, el cuerpo lo puede regular, causaría un daño a largo plazo. Pero el tema está que las sociedades actuales, y en Argentina sobre todo, se consume alrededor de 16 gramos diarios de sal. Es decir, se consume muchísimo más. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? De que sí, hay una porción importante que tiene que ver con el salero, pero también tenemos que tener en cuenta que la industria maneja sodio, ¿sí?, por su componente relacionado a matar microorganismos, por eso es que se salan los alimentos como el charqui, etcétera, etcétera, por su acción antibacteriana, microbiológica, y también porque aumenta la duración de esta forma, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay sodio en los medicamentos y también sodio en los alimentos, que puede ser glutamato de sodio, benzoato de sodio, bicarbonato de sodio, no termina más. Entonces tenemos que tener en cuenta justamente que sí, es importante reducir la sal, pero también tener en cuenta cuáles son los alimentos que consumimos. ¿Cuánta sal consumen los y las argentinas por día? Bueno, el consumo promedio en Argentina 12 gramos, máximo consumo recomendado 5 gramos, consumo necesario para la vida 0,5 de los que yo les decía, pero tengan en cuenta si es unos 300, 400. Y sí, esto de 12 gramos ya quedó atrás, tengan muy en cuenta también. Nosotros somos la región que más, por ejemplo, consume ultraprocesados, bebidas gaseosas, todo componentes que necesitan sí o sí el sodio. ¿Qué más? La actividad física también, y sobre todo la comida variada. Y la comida variada rica en vegetales y en
frutas. Y sobre todo esto hay que tener en cuenta eh, el tema de que acá va a ser muy importante el consumo de magnesio, el consumo de calcio y el consumo de potasio, ¿sí? Va a ser muy importante el consumo de esos 3 minerales. Sobre todo, ¿por qué? Porque esos 3 minerales lo que van a ayudar en un problema de hipertensión arterial es a disminuir la rigidez de los vasos sanguíneos. Y eso sí o sí, ténganlo en cuenta, eh, junto con otras vitaminas del complejo B, como el ácido fólico, por ejemplo, son muy importantes en la salud vascular. Y eso van a estar en las verduras y en las frutas. Acá nos dice que estas son las primeras intervenciones que se requieren para controlar la enfermedad. Para lograr con éxito la implementación del plan de alimentación se requiere una amplia participación e información del paciente para modificar su comportamiento y seguimiento del mismo. Tenemos que tener en cuenta que la comida va a ser fundamental, ¿sí? Si queremos bajar el consumo de sodio, va a ser fundamental sobre todo trabajar con los sabores, es decir, utilizar menos sal, pero utilizar otros alimentos que también contagien sabor, ¿sí? O cocinar de una manera que sea apetecible. Objetivo del tratamiento nutricional en la hipertensión arterial: contribuir a la normalización de la presión arterial, lograr que los pacientes alcancen o mantengan un peso saludable, mantener los niveles óptimos de colesterol sanguíneo, prevenir o tratar otros factores de riesgo o enfermedades asociadas. Tenemos que tener en cuenta que cuando mayor es el peso, por ejemplo, de la persona, también hay un mayor trabajo cardiovascular. Entonces, siempre la disminución de peso ayuda también a normalizar la tensión arterial. Tenemos que tener en cuenta de que si hay también un consumo desbalanceado de sal, lo que va a producir en la persona también puede ser una retención de líquidos, ¿sí? Porque, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a tratar de aguantar todos los líquidos que tiene, porque si no acumula esa cantidad de líquido en el organismo, va a quedar una solución hipersalina, que como dijimos anteriormente, va a traer el líquido intracelular al espacio extracelular, ¿sí? Por eso es que también se comienzan a producir los edemas, es por esta diferencia de presión. El cuerpo tiene distintas formas de regular a través de hormonas como la aldosterona, la angiotensina, y donde sobre todo lo que más trabaja va a ser el riñón. Si el riñón tiene que trabajar mucho porque el sodio que está en exceso, si nosotros consumimos sodio de más, lo eliminamos o a través de la piel, a través de la transpiración, por eso es que nuestra transpiración es salada, o lo eliminamos a través de la orina, a través del riñón. El sodio no es un mineral que se acumula en el cuerpo, se mantiene un equilibrio, entra y sale. Y más allá de lo que necesita el organismo, está de más y está produciendo un problema. Y si está de menos, está produciendo un problema diferente. Entonces siempre los más afectados, los órganos más afectados en este caso, es el riñón. Y el riñón, por ejemplo, es tener problemas de riñón, puede ser una consecuencia de la hipertensión arterial sostenida en forma crónica a través de 10, 15 años. Factores de riesgo asociados, modificables. El exceso de peso. Bueno, ¿qué es modificable? ¿Y qué es un factor de riesgo? ¿Sí? Tenemos los modificables y los no modificables. Dentro de los modificables tenemos el exceso de peso, la falta de actividad física, el consumo excesivo de grasa, sal, alcohol, la ingesta insuficiente de potasio, el tabaquismo, el estrés, ¿sí? Bueno, ya hablamos acerca, por ejemplo, algo muy importante es el alcohol. Ustedes tengan en cuenta que el alcohol genera energía a través del etanol, ¿sí? Y sobre todo esto, genera energía en forma de triglicéridos. Una persona que, por ejemplo, tiene un consumo excesivo de alcohol va a aumentar la fracción lipídica de los triglicéridos en la sangre. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto también, tenemos que preguntar, no está mal, las personas consumen alcohol, las personas salen, etcétera, etcétera. Algo fundamental que siempre tenemos que ver es la actividad física. Las personas que dicen, sí, realizo actividad física, ¿qué es lo que realizás? Juego al fútbol. ¿Cuántas veces? Un día, una hora. Entonces queda muy diluido en la semana, queda muy diluido en los 7 días, hacer actividad física un día, una hora.
Entonces tenemos que tener en cuenta esto también, cómo hacemos que se consuma ese exceso de grasa, cómo hacemos para que se flexibilicen esas arterias, ¿sí? Y eso también tiene que ver justamente la ingesta insuficiente de potasio, de verduras, de fruta, el estrés, el tabaquismo. Y los no modificables, antecedentes familiares de hipertensión, que es referenciable a lo genético, y tener más de 40 años de edad. Cuando la persona, por ejemplo, tiene más de 40 años de edad, es como que el cuerpo tiene como, si se lo quiere pensar desde un punto de vista biológico, una función mezquina, en el sentido de que nosotros necesitamos transmitir nuestros genes. Si han pasado más de 40 años, digamos, y no hemos transmitido nuestros genes, todo nuestro cuerpo como que empieza a, a sufrir, digamos, la degradación, ¿sí? Continua. Entonces, no es la excepción el sistema cardiovascular y lo que hablábamos anteriormente. Si hay algo que va a estar sumamente desarrollado y que va a estar relacionado al estilo de vida, que es cómo la persona come y qué es lo que la persona hace, va a ser justamente la formación de la placa de ateroma en los capilares. Entonces, tener más de 40 años ya es un factor de riesgo, que no se puede modificar la edad, no se puede cumplir años para atrás, que nos tendría que hablar, digamos, de nuestra salud cardiovascular. Ya sería importante controlar, ¿sí? ¿Qué jerarquizar en el tratamiento nutricional? El control de calorías. La reducción de peso es la medida más efectiva para la disminución de la presión arterial. La pérdida de peso de 1% desciende 1 miligramo de mercurio en la presión sistólica y 2 miligramos de mercurio en la presión diastólica. Como decíamos anteriormente, si hay menos volumen corporal, va a haber mucho menos trabajo cardiovascular. Va a haber muchos menos lugares donde la sangre tenga que llegar, ¿sí? Entonces siempre, y sobre todo esto, el tema de la grasa genera una resistencia. Genera una resistencia. Y sobre todo esto, ¿no? Una resistencia también porque se va acumulando, una resistencia porque esa grasa en exceso en algún lugar se pega. Las que nos llaman más la atención, sí, son las paredes de las arterias, porque están en todos lados. Pero también tenemos que tener en cuenta que se pega a todo lo que va circulando por el torrente sanguíneo. Entonces produce una disfuncionalidad general en el organismo. Por eso cuando tenés colesterol alto, ¿qué sentís? Te sentís cansado, te sentís con sueño, sentís que dormís más. Es el sistema metabólico que no funciona, está funcionando mal. Y es el exceso de esta grasa en este caso. Reducir el consumo de sal. Sí, no solo se encuentra la sal de mesa, está en forma encubierta en otros alimentos como conservas, congelados, en lata, fiambres, embutidos, el pan, quesos, cubitos de caldo, sopas instantáneas, productos de copetín, agua mineral, edulcorantes y todo producto que contenga ciclamato de sodio, conservantes con sodio, eh, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, los cubitos, los caldos. Dejen de cocinar con esos caldos tienen 5, 6, 10 veces más sal de lo que necesitan. Sí, le da un sabor, pero le da un sabor por el exceso de sal. Es como si tomásemos un té y le pusiésemos algo que tenga un montón de sabor dulce. Ah, sí, sí existe, son los edulcorantes. También tendríamos que dejarlos. Eso, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión arterial y toma un edulcorante que es a base de ciclamato de sodio, por ejemplo, va a ser contraproducente para sus arterias, para su presión. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. El sodio está encubierto en múltiples lugares. También los medicamentos, como decíamos. Productos alimenticios ricos en sodio, bueno, los fiambres, todos los embutidos, salazón, el jamón cocido, el jamón crudo, el charqui, la bondiola, la mortadela, los embutidos como la salchicha, los encurtidos como las aceitunas, los cebollines, la zanahoria, los pepinos, las salsas listas para usar, por ejemplo. Sí, no consumimos sal, no le ponemos absolutamente nada de sal, pero aderezos, ketchup, mayonesa, salsa golf, todo eso, por ejemplo, tiene un exceso de sal, ¿sí? Todo lo que sea enlatado, todo lo dulce, salado, quesos, todo, tener en cuenta cuanto más duro, más sodio tienen, ¿sí? Por eso es que también tienen más sabor los quesos duros, los quesos que son, que tienen mayor periodo de maduración. Son quesos mucho más concentrados en los sabores.
Y entre esos tiene que ver justamente, ¿no?, el exceso de sodio. Los productos de copetín, papas fritas, chisitos, palitos, maní. Si ustedes ven los maní salados o los palitos salados que vienen con un montón de sal, ¿sí? Y sobre todo esto, lo diferente que es el sabor cuando uno dice, no, compró el maní sin sal, es como el maní aburrido. Entonces, es como que la sal para nosotros es muy atrayente. Es un sabor, como les decía anteriormente, arcaico, primordial, que los tenemos desde siempre incorporados, la sal, lo dulce, lo graso. Entonces nos va a llamar la atención, por eso es importante controlarlo. Si nosotros no lo controlamos con lo que comemos, lo trata de controlar nuestro organismo, regulando la presión, trabajando nuestro riñón, eliminándolo de alguna manera, pero eso en algún momento colapsa, eso en algún momento falla, y es mejor que falle con los años y el tiempo a inducido por el estilo de vida, que es lo que hoy sucede. Y está relacionado justamente, miren la cantidad de todo esto, ¿no? La manteca, la margarina que tiene grasa trans, los caldos en cubo, sopa instantánea, amasado de pastelería, pan, tapas de tarta, empanada, harina leudante, polvo de hornear. Y ustedes dirán, sí, todo lo que es rico. Y sí, justamente, porque es todo lo que tiene sal. ¿Sí? Entonces, justamente se utiliza mucho sal y sobre todo esto, el benzoato de sodio, el ciclamato de sodio, porque eso realza el sabor. Y porque ayuda a que ese producto se conserve más tiempo también. Pero son 2 cualidades perfectas, digamos. Y son 2 cualidades que uno la conoce desde la cocina, justamente. Por eso es que sala algunos alimentos y otros alimentos los sala para que se conserven y también por el sabor. La carne de charqui, como decíamos anteriormente, muy distinto comer una empanada de charqui a una empanada de carne que no tiene ese proceso de salado, de fermentación. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, el sodio está en todos lados, no es solamente la sal de mesa, no es solamente el agregado. El contenido de sodio en algunos alimentos, bueno, acá tenemos, por ejemplo, qué sé yo, las papas Lay's, ¿sí? Tienen 170 miligramos en 15 papitas y nosotros tenemos que tener en cuenta lo que decíamos anteriormente, ¿no? El cuerpo ya con entre 200 y 400 miligramos ya está. Y no pensemos que la papita Lay's es lo único que consumimos en el día, porque consumimos una cantidad de alimentos y una diversidad de alimentos y sobre todo esto de ultraprocesados y no de frescos. Justamente los alimentos frescos, lo que nosotros necesitamos, son los que tienen nutrientes, el potasio, el magnesio, el calcio, no los que tienen ingredientes industriales. Acá también nos habla de lo mismo, la sal del cloruro de sodio se ha usado desde la antigüedad para la conservación y en la actualidad, a pesar de que muchos procesos industriales avanzados podrían evitarlo o reducirla drásticamente, para satisfacer las costumbres y hacer atractivos y adictivos los alimentos, se agrega sodio como exaltador del sabor, como el glutamato monosódico, común en la industria, así como otros derivados que contienen sodio. Bueno, justamente lo que les venía hablando, ¿sí? La sal es algo que nosotros utilizamos desde siempre. La sal está llena de hasta de mitos. Cuando un alimento tiene tanto acervo cultural, tanta historia, es porque no es un alimento malo para comer, es un alimento que hay que saber utilizar en su medida justa. El problema está cuando nosotros no sabemos la cantidad de sal o qué es lo que estamos consumiendo que tiene tanta sal y por qué nos enfermamos. Porque siempre vamos a pensar que era la sal de mesa, pero no, era la hamburguesa patty que comías todas las noches. Entonces siempre tenemos que tener hoy en cuenta esto de estar muy atento con lo que nosotros consumimos, ¿sí? ¿Qué tipos de sal existen en el mercado? Existen sales dietéticas, como las que no aportan sodio, 0 miligramos, debe ser prescripta por el médico. Sí, eso está buenísimo, por ejemplo, de la industria. La industria sí funciona, obviamente. No es que queremos que la industria se cierre, pero solo queremos que se regule. Porque si se regula, digamos, se tiene que regular a favor del ciudadano, del consumidor. Los consumidores somos los más afectados, somos el último orejón del tarro. Por eso es lo que nosotros tenemos que justamente manifestar como derecho alimentario, ¿sí? Porque es lo que todos deberíamos obtener. Entonces está buena la industria y sobre todo cuando hace, por ejemplo, esto, ¿no? Una sal dietética, una sal que no tiene nada de sodio,
que no tiene un sabor malo, ni mucho menos, pero no tiene sodio. Entonces la persona puede seguir salando, hay personas que no le va lo aromático, no le va la albahaca, la menta, esto, aquello, lo otro. Entonces utiliza, por ejemplo, sigue utilizando sal, pero una sal cero sodio. Entonces no hay problema con el aumento de la presión arterial. Mientras que la sal modificada dice aporta un 60% menos de sodio que la sal común. ¿Sí? Tenemos sal modificada que puede ser light, esto tengan en cuenta, puede ser light, pero sigue teniendo sodio. Va a tener menos cantidad, pero sigue teniendo sodio. Entonces muchas veces en una persona que tiene problemas cardiovasculares y necesita una alimentación estrictamente hiposódica, esta sal light quizá le produzca un daño, esté de más. Quizás necesite la sal dietética cero sodio, pero eso tienen que leerlo justamente en la etiqueta. Y después hay otras sales que no tienen sodio, que son a base de cloruro de potasio, cloruro de amonio, pero que tienen que ser prescriptas por un médico porque son muy específicas, porque la persona puede estar cursando con algún problema hepático, por ejemplo, y al tener potasio y amonio le va a caer peor, y entonces lo que va a tener es dos problemas. Entonces, estas sales dietéticas, que no son a base de cloruro de sodio, sino de potasio y de amonio, tienen que ser prescriptas, ¿sí?, por algún profesional de la salud. En el caso de la que la persona no tenga nada, viene excelentemente bien, pero tiene otro sabor, un sabor bastante particular. Las sales modificadas generan la adición extra de sal hasta lograr el sabor salado deseado, sin generar la reducción buscada del mineral. Y esto tiene que ver eso, ¿no? Con tratar de volver a reproducir ese mismo sabor salado al umbral que a mí me gusta. Entonces con esta sal como que no le siento el sabor. Extrapólese el ejemplo para el azúcar. Ah, no le siento el sabor, entonces le pongo más sal, le pongo más azúcar, y en realidad entonces estoy usando un montón de cantidad de sal, estoy usando mucho más, ¿sí? De la que debiera. Entonces por eso siempre es importante el tema de la alimentación, ¿sí? De la educación alimentaria, en el sentido de que la persona tiene que entender qué es lo que le produce, ¿sí? El consumo excesivo de sal. No debe confundir por las denominaciones light sin sal agregada, reducido en sodio. Los productos light pueden ser productos reducidos en grasas, pero con la misma cantidad de sodio, o incluso muchas veces con mayor cantidad. Los productos sin sal agregada o reducidos en sodio contienen menos cantidad que el producto original, pero no significa que no contengan o sean bajos en sodio necesariamente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aumentar el consumo de potasio. Aumentar el consumo de potasio aumenta naturalmente, ¿sí?, la natriuresis, es decir, la eliminación del exceso de sodio a través de la orina. Entonces va a ser positivo. Reduce la resistencia vascular periférica, es decir, lo que nosotros hablábamos. Reduce justamente esto, la presión, ¿sí?, en el vaso sanguíneo. Y nosotros necesitamos que los vasos sanguíneos sean flexibles, que puedan vasodilatarse y comprimirse, contraerse, realizar la constricción cuando sea necesario, pero que puedan hacer las dos cosas, ¿sí? Por eso es que el consumo de potasio tiene un efecto protector contra los accidentes cerebrovasculares. El potasio ayuda a que los vasos sanguíneos puedan dilatarse, son eh, vasodilatadores, por eso dice reduce la resistencia vascular periférica. Alimentos ricos en potasio, obviamente la banana, pero también las lentejas, el kiwi, las espinacas, el durazno, el perejil, el coco, las almendras, la lechuga, los porotos, la quinoa, la palta, el brócoli, ¿sí? Tengan en cuenta, está prácticamente en todo el reino vegetal. El problema es que hoy no se consume ninguno de esos alimentos, o se consumen en muy poca cantidad. Por eso tengan en cuenta, están en las verduras, están en las frutas. Es un mineral fundamental. Incrementar el consumo de magnesio. Alimentos ricos en magnesio también, todos los vegetales, las legumbres, los cereales, los frutos secos. ¿Qué es lo que ayuda al magnesio? A regular la entrada y salida del calcio de la célula, de los vasos sanguíneos, mantiene la presión arterial en niveles adecuados. También ayuda a prevenir la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Es otro factor protector, ¿sí? Protector de la salud vascular. Entonces, recuerden,
potasio, magnesio, y el otro que le decía, el calcio, su consumo adecuado produce menor riesgo de desarrollar hipertensión. Hay estudios, cantidad de estudios que relacionan justamente el consumo de lácteos, es decir, la cantidad de calcio que circula a través del sistema circulatorio con la presión arterial. Y las personas que consumen más lácteos son las que tienen la tensión arterial eh, más adecuada, ¿sí? Dentro de rangos que no produciría daño. Reducir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol. Bueno, voy a ver acá, disculpen un segundo, no sé si alguien hizo una pregunta. Eh, a ver, acá, dice, profe, una vez nos habló de la sal dos anclas y de que estaba fortificada con calcio, pero que había que consumir 5 gramos de sal para tener el 50% de... No era calcio, sí es verdad, exactamente, cuando les dije lo de, anteriormente lo dije, lo de los 5 gramos que recomienda la OMS, se me cruzó de nuevo el ejemplo, pero no era una sal que estaba fortificada con calcio, sino era una sal que estaba fortificada con hierro. Entonces lo que te decía el spot publicitario era que si consumías 5 gramos de sal, o sea, ya estabas al límite de lo que la OMS te recomendaba, ibas a cumplir con un 20-30% de las recomendaciones diarias de hierro. O sea, fortificar la sal, que es algo que se está pidiendo disminuir, con el hierro, que es un mineral que se intenta aumentar en el consumo de las personas, es algo contraproducente, es malísimo, es tan absurdo como esa propaganda. No hay que aumentar el consumo de sal de mesa para prevenir la anemia. Hay que comer alimentos de calidad, sobre todo que tengan alta biodisponibilidad de hierro, etcétera, etcétera. Dice, profe, ¿y cómo sería el caso de los edulcorantes de sodio? También afecta, ya que algunos optan por estas para sustituir el azúcar. Obviamente, chicos, por eso les decía, puede ser una persona que se cuide del sodio, de la sal, que se cuide del sodio, del ultraprocesado, pero está consumiendo sodio en el edulcorante o está consumiendo sodio, no, yo tomo una gaseosa light, justamente que está, o los jugos en polvo. Hay un montón de jugos en polvo, o ya de producto industrial, porque si van a ver la galletita Traviata, piensen que también tiene benzoato de sodio, o hagan un juego, busquen cuántos ingredientes que dice sodio tiene un producto industrial. Entonces, ahí también ya es contraproducente. Por eso es, lo que más tienen, recuerden, es sal, azúcar y grasa. Eh, Llamada de otras formas. Por eso es que no te ponen grasa trans, te ponen grasa parcialmente hidrogenada. Y uno dice, ¿qué es eso? Pero bueno, confía. ¿Y saben por qué está puesta? Porque hay un límite. Hay un límite que se redujo. Antes podían usar indiscriminadamente. Después el Código Alimentario lo puso en un 15%. Y hace unos meses, digamos, se bajó al 5%. Y eso tiene que ver justamente con lo que los ciudadanos llegan a poder plantear. ¿Sí? Es decir, esto nos hace daño, esto está mal, esto, aquello, lo otro se tiene que rever, bla, 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 bla. Proceso largo hasta que se logra y es ley. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estas cositas. Por eso también tengan en cuenta una persona que tiene hipertensión arterial, por ejemplo, y que coquea. ¿Qué es lo que le dicen? Sí, coquea, pero sin el bicarbonato de sodio. ¿Sí? Entonces el bicarbonato de sodio se usa para múltiples cosas. Te duele la panza, te hacen un con bicarbonato de sodio. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? El sodio está presente en todo aquello que consumimos. También hay vegetales que tienen mucha cantidad de sodio, por ejemplo. No mucha, sino es un término intermedio. Pero hay vegetales que tienen muy poquita cantidad de sodio, casi nada, muy poquito. Y hay otros que tienen más, como la selga, la espinaca. No es que, oh, no, no voy a comer acelga y espinaca porque tiene sodio, la selga y mi espinaca me hace mal, no come nunca acelga y espinaca. Entonces siempre hay que detectar qué es lo que produce el desequilibrio en la persona. Pero sobre todo estar atento. Puede ser el edulcorante, puede ser la galletita Traviata, puede ser el bicarbonato de la coca, puede ser el jugo en sobre, puede ser la gaseosa, puede ser el jamón o la mortadela, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bien. Entonces, acá reducir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol, siempre tenemos que tener en cuenta esto, digamos.
está bien pensar en el exceso de sodio, pero como veníamos hablando anteriormente, también tenemos que pensar en la salud vascular como un conjunto de arterias sin ateromas formándose, sin placas, una cantidad de vasos sanguíneos que no sean rígidos, que sean flexibles, ¿sí? O sea, que tengan una mayor dificultad para poder romperse, para poder formar el trombo, el coágulo. Reducir el uso de productos fabricados con aceites vegetales hidrogenados como margarinas, galletas, tartas, productos de pastelería, piel de pollo. ¿Sí? El piel de pollo no es que tiene grasa trans, tiene una grasa que es la grasa saturada. Recuerden, la grasa saturada no es lo mismo que el colesterol. El colesterol es el colesterol y las grasas saturadas son las grasas saturadas. ¿Sí? Las grasas saturadas generalmente son visibles, son sólidas, a temperatura ambiente, a diferencia de todos los que son los aceites, que son mono y poliinsaturados, que son líquidos. La única eh, anormalidad, digamos, es la margarina, que pasa de ser un aceite líquido a una grasa sólida, por justamente como les dije, un proceso de hidrogenación que a través de la incorporación industrial de átomos de hidrógeno se logra esa estructura. ¿Sí? Por eso son aceites hidrogenados. Y por eso son aceites vegetales, porque si no serían grasas saturadas animales, ¿sí? Que son distintas del colesterol. Si nosotros, y lo que más colesterol genera es el consumo de grasas saturadas. El consumo de grasas saturadas, comer la piel del pollo, comer, por ejemplo, manteca, que es la grasa de la leche, por eso se utiliza grasa descremada, ¿sí? La yema del huevo. No, la yema del huevo, perdón, colesterol, estamos hablando de las grasas saturadas, ¿sí? O todo lo que es frito, las papas fritas, la milanesa, toda esa costra de tostación, ¿sí? Todo eso tiene grasa saturada. Por eso se trata de evitar la fritura, la piel del pollo, la grasa del asado. Y sobre todo esto, la margarina y todo lo que puede ser fabricado a base de margarina, que generalmente son productos de pastelería. Usar cantidades limitadas de grasas monoinsaturadas como aceite de oliva, grasas poliinsaturadas como aceite de girasol, maíz, soja. Esto estaba como en la diapositiva anterior, ¿no? Efecto de los ácidos grasos omega 3. Bien, esto es importante. Los ácidos grasos omega 3 producen disminución de triglicéridos, inhiben el crecimiento de la placa de ateroma, previenen la trombosis, el aumento de la dilatación arterial, disminuyen la presión arterial y previenen la arritmia y el paro cardíaco. ¿Dónde se encuentran? En el atún, en la nuez, en el aceite de soja, en la avena, en los garbanzos. Y sobre todo tengan en cuenta esto, en la chía. La chía es lo que más ácidos grasos omega 3 tiene, ¿sí? De los alimentos. Por eso es que es tan buena. Y sobre todo, ¿qué pasa? Ayuda justamente a disminuir los triglicéridos, el crecimiento de la placa, la trombosis, aumenta la dilatación de la arteria, es decir, la vasodilatación, una arteria que se puede ampliar mejor, ¿sí? Permitir mejor el paso de la sangre, que no sea rígido en ese momento, que no sea con un aumento de la tensión, disminuir la presión arterial, prevenir la arritmia, el paro cardiorrespiratorio. Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales, chicos. Acuérdense de esto, porque saben que le pueden, en una pregunta de examen puede ser una persona que tiene dislipemias, elevados los ácidos grasos, problemas cardiovasculares, qué sé yo, esto, tiene un antecedente de infarto o de un accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que daríamos justamente o cómo preveniríamos con alimentos ricos en ácidos grasos omega 3? La nuez, como decíamos anteriormente, los pescados de mar, el atún, la caballa, el salmón, el aceite de soja, la garbanzo, la nuez. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, lo que hablábamos anteriormente. El exceso de alcohol eleva la presión arterial, produce daño en el miocardio, aumenta los niveles de triglicéridos y mayor riesgo de muerte súbita. El efecto sobre la presión arterial es mayor en la tensión máxima. Si se consume de manera ocasional, no debería exceder de 30 mililitros de etanol, 2 copas al día, ¿sí?
Bueno, y sobre todo esto, tener en cuenta, digamos, el grado, digamos, de desequilibrio de estas lipoproteínas, ¿no? Es decir, están muy elevados los triglicéridos y bueno, tratemos de evitar el alcohol por lo menos por un tiempo, hasta que los triglicéridos disminuyan. Si no, también vamos a estar sumando un factor eh, de mayor trabajo a un hígado que ya viene fatigado. Entonces sí está bueno que en determinadas situaciones lo podamos evitar. Después, por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que el consumo de alcohol, sobre todo de vino, ¿sí? Aumenta la fracción de HDL. Entonces, aumentaría también esto, ¿no? Tendría como una función preventiva, aumentaría el HDL, recuerden que es el que lleva el colesterol de las arterias al hígado. Y también tener en cuenta de que esto, ¿no? El vino, sobre todo tiene una antocianina, que es un polifenol conocido como el resveratrol, que por ahí se venden como pastillas y demás, tiene justamente una función antioxidante, es decir, previene la oxidación de radicales libres, de la LDL colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también se recomienda el consumo de vino. Lo que le quiero hablar con esto es de que no tenemos que caer, digamos, en una cuestión moral de que esto es bueno y de que esto es malo. Porque si caemos en eso es como que vamos a caer en un determinismo que nos va a llevar a reducir opciones. Cuando nosotros tenemos que evaluar qué es lo que más conviene. Va a haber en unos casos donde convenga que no tome ni una gota más de vino o de cerveza, porque te das cuenta que tomaba un montón y que el problema es ese, o te das cuenta que el problema, digamos, o que no es acorde, digamos, a la situación. Necesitamos mejorar una situación que podría ocasionar justamente una ruptura vascular que sería sumamente peligrosa para la persona, evitando que tome alcohol. O quizás no, quizás no tenga nada que ver, sea muy ocasional, muy poquito, menos de una copa de vino. Entonces, ¿qué problema habría, por ejemplo? Y también hay que tener en cuenta disminuir el consumo de cafeína, ¿sí? Tenemos que tener que hay descuentos tipos de cafeína, como la cafeína, la teofilina, la teobromina, eh, la mateína, eh, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos esos componentes son estimulantes y cumplen la misma función. Esté en el té, esté en el café, esté en el mate cocido, y sobre todo produce un aumento de la presión arterial, justamente lo contrario a lo que nosotros estamos buscando. Contenido de cafeína de distintas fuentes alimentarias, bueno, el café instantáneo, café, bueno, Red Bull. El consumo de tabaco, ¿sí? El consumo de tabaco también está contraindicado. Lo tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros queremos mejorar, digamos, la salud cardiovascular, está totalmente de la mano de la salud eh, pulmonar. Fumar aumenta la presión arterial. Cuando ocurre el aumento de la el efecto de la nicotina aumenta en el organismo los niveles de ciertas sustancias llamadas catecolaminas que provocan contracción de los vasos sanguíneos. Como consecuencia es necesario más fuerza para que la sangre se mueva por conductos más estrechos y es así como se elevan las cifras de presión arterial. Tenemos que tener en cuenta que la catecolamina más importante, que es el cortisol, ¿sí? Justamente es una hormona del sistema simpático. Es una hormona que justamente lo que va a producir es la constricción de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y esa constricción de los vasos sanguíneos, como efecto secundario, va a tener un aumento de la presión. Recuerden esto, el efecto de la manguera. Si ustedes a una manguera donde sale agua le ponen el dedo, van a notar que sale con muchísima más presión que si sacasen el dedo. Pero ahora cambien de manguera. Imaginen que tienen una manguera de un bombero y tienen que soportar la presión del agua, de la fuerza del agua. No solamente van a necesitar más fuerza, van a necesitar agarrarla con fuerza para poder dominarla. Bueno, lo mismo hacen nuestras arterias, hacen nuestros capilares, todos los vasos sanguíneos. Se robustecen para poder soportar la presión. Y eso les da rigidez. Nosotros lo que tenemos que buscar justamente es lo contrario. Y si nosotros a través de la nicotina estamos estimulando las catecolaminas,
justamente lo que vamos a producir es una constricción permanente. Y lo benéfico, lo bueno, lo que hay que hacer, lo que no se hace, lo que es casi como el ABC, es realizar diariamente actividad física. Se incrementa de inmediato el contenido de oxígeno arterial. Tengan en cuenta esto, cuando ustedes hacen actividad física, lo que hace el cuerpo es respirar. Todo el cuerpo se llena de oxígeno, ¿sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Todo el cuerpo produce un recambio. Mejora la eficiencia de la distribución y el retorno de la sangre periférica, sangre que circula por todo el cuerpo. Mejora la circulación en general, en particular la del corazón, el cual aumenta la capacidad de contracción. Cada vez el corazón va a funcionar mejor a medida que la actividad física se repita en el tiempo. Pónganlo en su ejemplo. Si ustedes van y realizan hoy, primera vez, actividad física porque hace un mes que no hacen nada y hoy salen a correr, van a sentir que mueren. Pero si lo hacen 6 días, 7 días, van a sentir que su sistema cardiovascular está muchísimo más adaptado, que funciona mejor, que está más acostumbrado a lo que ustedes están haciendo. Entonces tenemos un organismo que es mucho más eficiente y sobre todo que se beneficia, ¿sí?, de todo lo que significa la actividad física. Aumenta la capacidad de vascularización, aumenta el tamaño de los vasos sanguíneos, el mecanismo de adaptación al ejercicio trae como consecuencia la disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Beneficios potenciales: mayor energía y capacidad para trabajar y divertirse, reducción del riesgo cardíaco, disminución de la presión arterial, fortalecimiento y mejor eficiencia del corazón y pulmones, aumento de la elasticidad y flexibilidad, permite bajar de peso, mantener el peso adecuado, controlar el apetito, reduce el nivel de colesterol, se duerme mejor, disminuye el estrés, la ansiedad, una mejor forma de ver la vida. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta cuando se le pregunte qué beneficios, por qué recomendaría la actividad física, que los ejemplos tienen que ser más de 3. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, chicos, porque es algo muy importante. Porque es lo que ustedes le van a decir a la otra persona, que es lo que nosotros evaluamos, qué es lo que ustedes le van a transmitir, a dónde está ese conocimiento. Entonces, si nosotros vemos que le van a transmitir que sí hacen actividad física porque duermen mejor nada más, está incompleto. Y muchas veces que está incompleto no es suficiente, ¿sí? Así que una de las recomendaciones para mejorar la tensión arterial es hacer actividad, es mover el cuerpo, es hacer que esos vasos sanguíneos y que ese corazón trabajen y que no se acumule, ¿sí?, todo ese material de desecho, grasa, etcétera, etcétera, las arterias en las venas. Dice, usted decide cómo y cuándo quiere vivir, entonces tome las mejores decisiones. Muchas gracias por su atención. Son todas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Una de las preguntas fundamentales sería, ¿realiza actividad física? Y como decía, de ahí en adelante empezar a preguntar qué actividad física, con qué frecuencia, cuántas horas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Y siempre tengan en cuenta esto, chicos, en la tensión arterial, 3 minerales que son fundamentales son el potasio, el magnesio y el calcio. Y todo tiene que ver con la salud vascular. Y sobre todo esto, con mejorar la flexibilidad, con aumentar la vasodilatación, que es lo que nosotros buscamos, que pierdan la rigidez, que no se queden duras. Bien. A ver, voy a dejar de compartir. Perfecto. A ver. Profe, ¿las grasas saturadas son las mismas que las grasas trans? No, las grasas saturadas no son lo mismo que las grasas trans. Hay grasas saturadas, nuestro cuerpo necesita, como les dije anteriormente, alrededor de un 10% de grasas saturadas dentro de lo que es una alimentación saludable, variada, y son las grasas que encontramos, por ejemplo, en los alimentos de origen animal y sus derivados, como por ejemplo la grasa de la carne, la grasa del pollo que estaría en la piel, todo lo que serían vísceras, todo lo que sería leche, quesos, yogur, el huevo, tiene un porcentaje de grasas saturadas, pero sobre todo la yema es más rica en colesterol. Pero eso no hace que la yema sea mala, también tengan en cuenta esto, la yema es la parte más rica en hierro. Lo que tiene la parte blanca, que es la clara, es rica en proteínas. Es decir, el huevo es un alimento sumamente completo. Digamos, no habría ningún tipo
de restricción, ¿sí? Salvo que la persona tenga un desequilibrio muy importante del colesterol, por ejemplo, o de los triglicéridos, donde tenga que disminuir las grasas saturadas, el colesterol, el consumo de energía o también el consumo de azúcares simples. Recuerden, también tendría que ser hipohidrocarbonada, por ejemplo. Pocos hidratos de carbono, sobre todo esto evitar los simples, y es por eso que se utiliza mucho el hidrato de carbono en su forma integral, el pan de salvado. Tenés colesterol, el pan de salvado. Triglicéridos altos, el pan de salvado. Y no es que el pan de salvado te saca el colesterol de la sangre. Lo que hace el pan de salvado es evita que en el intestino se absorba el exceso de grasas que puede tener otro tipo de alimento. Y sobre todo esto, que el azúcar, que también es un componente que se utiliza para formar grasas, se absorba menos. Por eso es que apuntamos a la fibra. Un pilar del tratamiento es volver a recuperar lo fresco, verduras, frutas, con sus cáscaras, con sus hojas, con sus tallos, con sus semillas, semillas de chía, de amapola, de zapallo, de amaranto, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Y sobre todo esto, también cereales, pero en sus formas integrales. Un cereal puede ser un arroz, pero podríamos decir un arroz integral. Pero en el caso de que no haya arroz integral porque a nadie le gusta, podemos decir un arroz con verduras. O una preparación que tenga arroz y acelga. Y que tenga dos tapas y se llama tarta de acelga con arroz. Que puede tener huevo y puede tener queso. Entonces es lo que más o menos tenemos que buscar. Que la alimentación de esa persona que está bajo tratamiento sea atractiva, sea rica y sobre todo que esté dentro de sus preferencias. Y sobre todo si vamos a tener que cambiar radicalmente, porque antes no comía nada de verduras, tenemos que hacerle entender que lo que está comiendo es lo que lo está matando. ¿Y por qué necesita recuperar lo que ha dejado de comer? Porque necesita limpiar su cuerpo, porque necesita protegerlo, porque necesita darle las herramientas para que se pueda purgar. Porque si no, esto, como les digo, si no se detiene de alguna manera, la medicación no siempre es suficiente cuando son enfermedades producidas por el estilo de vida de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Sobre todo, cómo la persona vive y cómo la persona come. Y esto es, qué actividad física realiza y qué cantidad de verduras y frutas, de agua y de variedad de alimentos consume. Porque como les dije anteriormente, no es que el colesterol es horrible, es malo, hay que eliminarlo, no. Si ustedes, por ejemplo, no tienen la cantidad adecuada de colesterol, su actividad sexual, por ejemplo, va a descender mucho su libido. ¿Por qué? Porque no van a poder tener la cantidad suficiente de hormonas sexuales. O como les decía anteriormente, las membranas de sus neuronas van a estar deprimidas y en ustedes también va a causar depresión. O van a tener una peor degradación de los ácidos grasos que consuman, de las grasas que consuman, porque van a tener menos cantidad de bilis formándose, porque va a necesitar colesterol, entonces cada vez que consuman grasa le va a caer pesado. Entonces las grasas son sumamente necesarias. Sin grasas no se podrían absorber justamente las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, la E que es antioxidante, por ejemplo. Entonces siempre está bueno esto, el tema de saber que nosotros mezclamos, que los alimentos nosotros tenemos que aprender a combinarlos y que cuando los combinamos de determinada forma, eso se llama cocina. Entonces nosotros tenemos que tratar de brindar opciones alimentarias. ¿Qué es lo que comería la persona? Piensen en qué comería en un desayuno, qué comería en un almuerzo, qué comería en una cena, por ejemplo. ¿Sí? Bien, chicos. eh, no sé cuánto tiempo nos queda, pero este es el momento. Ah, y bueno, esas son las grasas saturadas. Las grasas trans, no. Las grasas trans son las que son originadas industrialmente, no existen en la naturaleza, pero son las que hacen pasar un aceite vegetal que se encuentra a temperatura ambiente en estado líquido a ser un sólido. Y el mayor ejemplo es la margarina. Imagínense que una margarina hecha de un aceite vegetal tendría que ser algo totalmente desinflado sin ningún tipo de estructura.
y es algo sólido similar a la manteca, que obviamente tiene un montón de grasa saturada. Porque lo que tienen las grasas saturadas es que son sólidas a temperatura ambiente, excepción la leche, ¿sí? Que es una emulsión, pero también tiene grasas saturadas. También lo cual lo convierte en un excelente alimento. Pero lo que hoy sucede es que hay un desbalance, un desequilibrio entre el alimentos ricos en grasas saturadas, en colesterol, en grasas hidrogenadas o grasas trans, pero no se consumen semillas, nueces, aceites puros, entonces vegetales. Entonces no hay consumo de omega 3, de omega 6, de omega 9. Entonces ese es el desequilibrio, ¿sí? Dudas, preguntas, cosas que quieran saber. Si quieren lo escriben ahí en el chat. Profe, entonces no hay, digamos, un límite superior de HDL en sangre. O sea, no, el valor puede ser cualquiera mientras se mantenga dentro del mínimo. Tiene que, sí, siempre se maneja esto como parámetro bioquímico, no tiene que ser menor a 40 en los hombres y no tiene que ser menor a 45 en las mujeres. Si es decir, si es menor a esos valores, entonces estamos en presencia de una poca capacidad del organismo de limpiar las arterias y llevar ese exceso de colesterol al hígado. Pero si hay mucha cantidad, por ejemplo, que estamos hablando de mayor a 40, mayor a 45, y tenemos 500, tenemos 600, tenemos algo que es muy elevado, entonces en ese caso sí nos tiene que llamar la atención, pero es porque puede haber algún tipo de patología metabólica, de alteración metabólica, que puede ser genética, que puede ser de esa índole. Entonces hay que averiguar. Sí, siempre nos va a llamar el tema este, pero no es común encontrarlos muy elevados, no es común encontrarlos en 100, 150. Es como que el organismo no gasta más energía de lo que es necesario gastar para hacer determinadas cosas. Es como la energía, pongámosle un ejemplo absurdo y burdo, digamos, es como si fuese el dinero. Es como que si ustedes tienen dinero y tendrían que administrar entonces en lo que gastan. Bueno, el organismo no es que gasta desproporcionadamente en cosas que no necesita. Por eso es que siempre hay un mecanismo que hace que algo se produzca y otro mecanismo que hace que cuando eso ya está en mucha cantidad se detenga, ya esté solucionado. ¿Sí? Es ese mecanismo de feedback que conocemos. ¿Sí? Entonces, es más importante que tengan en cuenta que sí, obviamente les llame la atención, pero va a ser algo que no van a encontrar, que sí lo pueden llegar a encontrar disminuido con mucha más frecuencia. Y ahí, en todo caso, podrían preguntar esto de las grasas trans, que como les decía anteriormente,